Queridos amigos de María Visión, un nuevo capítulo sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy responderemos a la pregunta: ¿cómo se puede hablar de Dios? Fijaros, en otros tiempos hablar de Dios era un tema en torno a ciertos aspectos de la vida de Jesús. Estos fueron las herejías, donde había una doctrina errónea y otra verdadera sobre el mismo Jesús. Y así hasta no hace mucho. A partir de la Ilustración, fundamentalmente, el hablar de Dios era ya con personas que planteaban su increencia, su ateísmo, es decir, no creer en Dios. Hoy en día, hablar de Dios es aún más complejo, si cabe, puesto que tenemos que confrontarnos con personas que atacan hostilmente la idea de Dios. Por eso a nosotros nos cuesta poder tener un diálogo tranquilo, sereno, con el hombre de nuestro mundo que ataca y es hostil a la idea de Dios. Y ante esto caben dos posibles opciones: una, hablar, y otra, callar. Callar será por dos razones también: o por miedo o por vergüenza. Esto es lo que hace de nuestra fe una dimensión martirial. Tenemos que confrontarnos con el hombre y la mujer de hoy en día que atacan frontalmente la idea de Dios. Y si hablamos, que además es nuestra obligación, ¿cómo hablar? Pues en primer lugar tenemos que hablar con el ejemplo, con el testimonio. Era una de las ideas que nos daba el Papa Pablo VI en una de las exhortaciones apostólicas más importantes que ha habido en la segunda mitad del siglo XX, la Evangelii Nunciandi, el testimonio del cristiano. Y esto es lo que ha de cuestionar la fe de la gente. Os cuento un simple ejemplo o anécdota que le sucedió a la Madre Teresa. A ella fue visitada por un periodista norteamericano. Fue a Calcuta y viendo cómo trabajaba con los más pobres, con los más desfavorecidos de la India, les llevaban moribundos que estaban ya en un estado gravísimo, algunos con gusanos, en estado ya casi de semiputrefacción. Dijo este hombre: yo eso no lo haría ni por $1.000.000. Y ella le respondió: ni yo tampoco. Es decir, el ejemplo que nosotros podamos dar no es por algún tipo de interés o beneficio, sino por el nombre de Jesucristo que es anunciado, porque vemos el rostro de Cristo pobre en los más necesitados de nuestra sociedad. De manera que esta es la primera forma de hablar de Dios. El cristiano se ha de reconocer por los vínculos que tenga de unidad, de entrega, de generosidad entre ellos. Pero después también tendríamos que decir apelando a la razón de los hombres. Es una de las cosas de las que hemos estado hablando en estos días anteriores. Partiendo de la perfección de la creación, puesto que cuando contemplamos las maravillas de la creación y vemos su belleza, ahí vemos un reflejo de la presencia de Dios, un reflejo de la obra creadora de Dios. ¿Cuál es la gran dificultad que podemos tener? Nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje es limitado ante una idea de Dios
que es un ser ilimitado, no tiene fin. Por lo tanto, nuestro lenguaje siempre se queda corto. Es más, nuestro lenguaje siempre estará condicionado por una cultura en la que ha sido creado, está condicionado también por nuestra propia psicología, etc. El lenguaje es un condicionamiento, pero bien, es lo que tenemos, es la herramienta que tenemos para poder hablar de Dios con el hombre de hoy. Por lo tanto, una idea que no es fácil hoy en día, puesto que nos movemos en un mundo altamente secularizado, pero tan necesaria. Tenemos que anunciar el nombre de Jesucristo, el Dios de Jesucristo, que es el Dios Abba, el Dios que desde el primer momento de la creación ha estado pensando en ti y en mí, en todos nosotros para nuestro bien. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta otro día si Dios quiere.